Rafa, si hubieras podido votar? Pues me parece recordar... que di Adolfo Suárez y quedas ahí. Me parece recordar que sí, que por supuesto que llevaba una pegatina. Es que estoy haciendo memoria y llevaba en que mi hiciste campaña. No una campaña activa, pero sí que tenía, pues unas preferencias. Tenía mis amigos de Alianza Popular, mis amigos del Partido Socialista. Por aquel entonces yo con Eduardo López pues tenía, aunque era bastante más joven que yo, pero tenía mucho contacto. En fin, tenía del Partido Comunista tenías amigos. Del Partido Comunista tenía a mi profesor, que había sido mi profesor, don Diego Peñas, y gente de su entorno. O sea que sí que es verdad, teníamos un entorno en el que yo creo que todos teníamos así cierta complicidad, cada uno situado en su espectro, ¿no? Su espectro político, pero existía una complicidad de que se estaba creando algo interesante, algo bonito, y bueno, yo en aquella época, la verdad, en aquella época y en esta, pues estoy posicionado, pues eso, en aquel entonces, pues la UCD o Adolfo Suárez, sí. A Fraga no lo hubieras votado. Fraga es que el hombre ya tenía una trayectoria, tenía... y la que tuvo después, y bueno, yo creo que Adolfo Suárez reunía unos requisitos de juventud, de frescura, de nuevas ideas, proyectos, personas que lo rodeaban que, no sé, te hacían confiar, sí. Uh-huh. Carmen, yo a ti no te pregunto a quién hubieras votado si hubieras podido, porque tú lo hubieses tenido claro, ¿no? En el 77. Además, qué joven estaba Felipe, ¿eh? Sí, desde luego. Yo era muy pequeña, porque tenía como 10 años aproximadamente, pero sí que recuerdo que yo era consciente de que se estaban viviendo un momento histórico, porque las cosas estaban cambiando. Yo lo percibía en mi entorno, mi familia, vivían con muchísima expectación qué es lo que iba a pasar, incluso pues mis mayores, mis abuelas, con miedo ante lo desconocido. Y yo creo que las personas mayores tenían miedo, sí, ¿verdad? tenían miedo, sí. Yo recuerdo que había ese miedo a ver qué es lo que iba a pasar. Y claro, sí, hubiera votado a Felipe González, porque además me parecía que era un hombre muy guapo. Y eso, pues, con mis 10 años, pues ya daba muchos puntos. Pero también me gustaba mucho Adolfo Suárez, le veía como muy, no sé, serio, elegante, que transmitía confianza. Y ya te digo, yo, claro, no era consciente porque era pequeña, pero sí que de alguna manera estaba interesada, porque yo recuerdo que cuando mandaron después, en el 78, los folletitos estos de la Constitución, para el referéndum, que yo me la leí con mis 11 años. Tranquilamente. A todos nos hicieron hacer trabajos en el colegio. Yo por gusto, yo por gusto. Me la leí. ¿Y a ti quién te parecía más guapo en aquel entonces, Felipe o Adolfo? Hombre, yo sí... A ver, desde la perspectiva actual lo que pasa es que es diferente, porque hay que situarse en la situación actual. Hombre, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, que el PSOE de ahora, con lo que ha dicho de Felipe González, recuerde lo guapo que era en aquel momento. Claro, en aquel momento era guapo. Hoy Felipe González para muchos socialistas no les parece tan guapo. Estamos hablando de recuerdos. Exacto. Hombre, yo recuerdo por el entorno de mi familia y tal, yo desde luego hubiera pensado siempre en la posibilidad de UCD. Yo creo que era en ese momento, además yo creo que Adolfo Suárez representaba en ese momento la verdadera transición, es decir, una persona que venía de ser el jefe del movimiento nacional, nombrado por un dictador, y que fue el encargado precisamente de desmontar todo aquel sistema que había quedado atado y bien atado, de la mano, por supuesto, de quien era jefe del Estado, que tuvo una voluntad inequívoca de desarmar todo aquel montaje y convertir España no en una continuación de una dictadura, sino en una verdadera democracia, como eran los países de nuestro entorno. Y yo creo que ese es un poco el encanto que hoy todavía vemos, el recuerdo que tenemos y sobre todo el mito que supone para la democracia española una persona como Adolfo Suárez, alguien que viniendo de un lugar supo llevarnos a otro, y además como el lema en aquel momento no era, ¿no?, el cambio de la ley hacia la ley pasando por la ley, es decir, que se hizo algo que incluso en algún momento ahora se está queriendo imitar en alguna comunidad autónoma española con algún movimiento extraño, como está pasando en Cataluña, por ejemplo, que se quiere hacer algo similar, pero desde luego en nada parecido. Y yo creo que ese es el mérito de aquellos políticos, no solamente de Adolfo Suárez, que fue en principio pues el que fue el primero, el que ganó aquellas elecciones,
que yo creo es muy importante tener en cuenta que aquellas elecciones no eran unas elecciones para nombrar un gobierno, eran para constituir un Congreso y un Senado encargados de hacer una Constitución, es decir, algo fundamental, porque aquí no se había votado desde el año 36 y no era para formar un gobierno, tanto como para hacer un cuerpo legislativo que tenía que hacer una ley tan fundamental como es la Constitución. Pero sobre todo yo creo que importantísimos políticos como Felipe González, como Carrillo, desde un lado, como Fraga en el otro, que es un hombre que venía de lo que se llamaba entonces el búnker, y son dignos de recordar porque han sido políticos de una talla y de una altura que han sabido estar en los momentos más complicados con una generosidad y un espíritu de reconciliación después de lo que había pasado en España, yo creo que importantísimo y dignos de recordar en este momento de 40 años. Previa a esta efeméride también vivimos hace unas semanas, unos meses, otra que fue la de los 40 años del Partido Comunista, un partido que era esencial legalizarlo para que estas elecciones tuvieran legitimidad, sobre todo de cara a Europa, al resto del mundo también, pero nos interesaba sobre todo que nos miraran del resto de Europa. Y yo recuerdo que un profesor mío, hablando de este asunto de la legalización del Partido Comunista, decía: obviamente había que legalizarlos porque si no, de hecho el PSOE amenazaba con no presentarse a las elecciones y tal, pero sobre todo para contarlos, para tenerlos contados, porque si los legalizamos, decía el gobierno de aquel entonces, vamos a saber quiénes son con nombres y apellidos, porque había una nebulosa era como un mito, ¿no? Los del Partido Comunista en la clandestinidad, y efectivamente luego llegaron las elecciones y no cumplieron las expectativas, ¿no?, que tenía el Partido Comunista. Bueno, cuando efectivamente, como ha dicho Juan Ignacio, se celebraron las elecciones, se constituye el Congreso, un Congreso constituyente, y fijaros de qué se hablaba en aquel Congreso Constituyente de hace 40 años. Felipe González. El desempleo debe ser tenido en cuenta como un elemento básico de la definición de la crisis, propiciando el proceso de liquidación de los regímenes autoritarios y facilitando la acogida en nuestra patria de los refugiados políticos. Son dos cortes unidos. Habla del desempleo, de la crisis, habla de refugiados políticos. El profesor Tierno Galván también fue diputado. Mirad de qué hablaba. A la eliminación de la corrupción sistemática que hemos venido viviendo. No se trata de que soñemos con evitar la corrupción plena y de convertir al hombre en algo contrario a lo que en este momento el proceso dialéctico de la historia, su naturaleza es. Pero sí se trata de evitar la corrupción tal y como ha venido ejerciéndose y propagándose. Me encanta la reflexión que hizo Tierno Galván hace 40 años. Dice, reconozcamos que la corrupción no va a desaparecer al 100% porque va en la naturaleza humana, pero que al menos no sea lo que pasaba en el franquismo. Crisis, desempleo, refugiados, corrupción. Hace 40 años, pero parece que no han cambiado tanto las cosas. Ha cambiado algo. Jordi Pujol. Hemos de asumir el pasado. Perdón, este no es Jordi Pujol, este es Fraga. A ver, qué pena que no se me haya colado el corte de Pujol aquí. A ver, pues no lo tengo. Qué pena, porque hablaba de la autonomía catalana y lo hacía en otros términos, como os podéis imaginar, bastante. Habría dicho, ahora no toca. Ahora no toca. Bueno, 40 años. Este era el pequeño homenaje que queríamos hacer a esta efeméride, 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas desde que acabara el régimen franquista. Gente que solo desea su pan, su hembra, la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad. 40 años de democracia en España y 2 desde que Emilio Bascuñana tomara la alcaldía del Ayuntamiento de Orihuela. 2 años, Rafa, ¿se te han pasado largos, cortos? Pues mira, por un lado se me han pasado lógicamente volando, como se pasan todos los años en la vida. Volando, pero, ¿se te han pasado? Sí, se me han pasado volando, pero por otra parte también tengo que reconocer que hay veces que pienso que en vez de 2 años se me han hecho 20, porque hay días... Según lo mires, ¿no? Hay días que se te hacen muy largos, hay días y a veces muchos que son muy largos y muy pesados. ¿Orihuela está mejor, peor que hace 2 años? ¿Está igual? Evidentemente, yo creo que basta con mirar hace 2 años y te das cuenta de que esto se mueve, de que esto está en marcha, que hay un proyecto que funciona, que todavía no nos va mejor porque ha habido elementos que han hecho posible el que todavía esto no vaya mejor. Pero yo creo que se han sentado las bases de que Orihuela
ya nadie duda, y el que lo dude lo hace pues, con cierta malicia, nadie duda de que está situada en la primera división, y no solo en la primera división, sino en los primeros puestos, que estamos liderando algo, que ahora ya, que Orihuela cuenta, que tienen que contar con Orihuela y que aquí el peso y la opinión de Orihuela hay que contar con ello, porque aquí, como digo, son muchos los proyectos que están en marcha. Han pasado 2 años, quedan los 2 años en que muchos ya deben comenzar a ejecutarse, porque hay gente que dice, bueno, pero es que todavía no. Ahora vienen los 2 años estos donde vamos a ver que muchas de las cosas que se han ido preparando, sobre las que se han ido sentando los cimientos, vamos a ver cómo se van viendo realidad. Habéis sembrado para recoger ahora, ¿no? Por utilizar un bien, sí, bueno, es que cuando uno quiere construir algo, pues, lógicamente, pues tienes que comenzar por los cimientos, unos buenos cimientos, hacer algo que esté bien seguro, bien asentado, y sobre eso hacer algo. ¿Piensa lo mismo la concejal del PSOE, Carmen Gutiérrez? Evidentemente no. Porque a mí, desde luego, que creo que estamos exactamente en el mismo punto que hace 2 años, porque no se ha visto absolutamente nada de gestión de este gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. De hecho, no hay más que escuchar las palabras de Rafael, que no ha podido vender absolutamente nada. Ha dicho, estamos sentando, esto va mejor, se nota, Orihuela se mueve. Pues desde luego que no hemos visto que se haya hecho absolutamente nada. Y de hecho, haciendo balance de este segundo año, pues yo creo que para nosotros esto hoy es el día de la marmota. Nos vamos hace 1 año, hacemos balance del primer año y podemos repetir exactamente los mismos puntos porque no se ha avanzado nada. Cuando digo nada es absolutamente nada. Al revés, los problemas que ya entonces existían se han ido agrandando y bueno, pues estamos en el mismo punto. Nada de inversiones, la costa y la pedanías absolutamente olvidadas, dejadas de la mano de Dios, y un ir sin rumbo, porque no sabemos hacia dónde vamos y qué es aquello, cuál es el proyecto que tiene este equipo de gobierno, porque desde luego el que llevaban en su programa electoral con el que se presentaron, pues no hemos visto absolutamente nada. Cuando digo nada, es nada. Juan, no sé si tú el balance lo quieres hacer de 2 años o de solo 6 meses, no, pero bueno, para hacerlo de todo el mandato. Hombre, a mí que Carmen, por ejemplo, diga que le parece que la situación está muy mal porque en 2 años no se ha hecho nada, pues así es como lo dejaron ellos. Entonces no debería estar tan mal si hace 2 años lo dejaron así y no se ha hecho nada. Estaría exactamente... Estamos haciendo balance de este gobierno. Estaría exactamente igual que lo dejaron ellos. Porque no han hecho nada. Estaría exactamente igual que lo dejaron ellos y por lo tanto pues debería gustarle. Si no le gusta, pues es que a lo mejor no le gusta como lo dejaron ellos hace 2 años. Pero evidentemente, claro que se han hecho cosas que a todos nos hubieran gustado que fueran mucho más rápidas. Desde el día 1 de un nuevo mandato corporativo, porque para eso hay cambios de gobierno y hay nuevos proyectos. O se retoman proyectos que estaban parados, pero ya no 6 meses ni 1 año, sino muchos años. Y eso es lo que se está haciendo. Y yo creo que en el último año, desde principios de este año, tenemos un impulso nuevo ya con un gobierno conformado plenamente en mayoría y que está llevando a cabo proyectos y además que en principio estamos trabajando en sintonía, que estamos a punto de cerrar un acuerdo de presupuestos para poder tener ya cerrado todo este tema para el año 2017 y tener la base para 2018, incluso para 2019, porque esa es la base de nuestro compromiso. Y desde luego pues empezar a que se note todos esos proyectos, que yo en eso sí estoy de acuerdo con Rafa. Son cosas que se están trabajando en los despachos, algo que creíamos que era muy necesario en este ayuntamiento, que se trabajara en los despachos para luego poder salir a la calle a exhibir músculo, pero no tanto como músculo para presumir, sino como músculo de gestión municipal y poder tener en la calle aquello que en Orihuela hemos dicho que hace falta y que se tiene que poner en marcha poco a poco. ¿Que nos hemos encontrado con muchos obstáculos? Sí. Desde el gobierno municipal ha habido zancadillas por todos sitios, incluso con muchísimas manipulaciones de cuestiones que eran muchísimo más fáciles, que al final se ha demostrado que solamente tenían un camino, que algunos anunciamos hacía muchísimo tiempo que esto tenía que ser así, que nos hemos dejado llevar posiblemente por la palabrería política y el querer aparentar que todos teníamos soluciones maravillosas cuando al final las soluciones eran las que eran y las que tenían que aplicarse. Y yo creo que estamos en el momento de empezar ahora una temporada de verano que además de mucho calor yo creo que va a traer también bastante gestión, pese a que son meses tranquilos, pero que nos obliga y nos obliga además a gusto a poner en marcha todo aquello que tenemos que hacer en Orihuela. ¿Nos vais de vacaciones? Pues yo me lo estoy planteando porque se nos vienen encima unas semanas bastante complicadas, entonces, bueno, tendremos que coger algún día, evidentemente. Rafa, sobre alguna alusión de sí, porque la oposición. La verdad es que como el comentario que iba a hacer
Carmen Gutiérrez era tan previsible, pues me he venido preparado, he traído varios folios de cosas que se han hecho para que si además luego se lo puedo pasar para que no lo vuelva a decir, porque lo ha dicho en alguna otra ocasión. Mira, por ejemplo, con respecto en el área de recursos humanos, se está tramitando una RPT con el consenso de todos los sindicatos, como todo el mundo bien sabe. Se ha pagado todos los de la misma manera que nosotros también se ha pagado todos los atrasos, todas las pagas extras que dejaron ellos sin pagar, que fueron cientos de miles de euros, incluida la paga extra de los funcionarios. La formación de los trabajadores, ya se está trabajando en formación de los trabajadores, bolsas de trabajo de técnicos, de ingenieros de caminos, de arquitectos, de auxiliares, de protección civil. Luego en intervención, pues, hablar de la regularización, que el saneamiento que se ha hecho de las cuentas de este ayuntamiento ha sido una labor que, bueno, esa prácticamente, si no pasa nada, a final de año terminaremos prácticamente con una deuda mínima, prácticamente muy significativa. La noticia en los 2 últimos años de intervención ha sido la marcha, ¿no?, de Fernando Urruticoechea, que te hizo respirar aliviado cuando se conoció oficialmente, ¿no? Hombre, vamos a ver. Un señor que dice que lo han echado, pero que se ha ido él varias veces. Sí, se ha ido. Está diciendo que lo han echado. Pues a mí no me parece que sea algo para celebrar el hecho de que esta ciudad se quede sin nadie que fiscalice la gestión municipal, y que todos nos alegremos. No hay fiscalización. La fiscalización no existe ninguna fiscalización, porque ya se preocuparon aquí el equipo de gobierno en impedir que la hubiera, aprobando el tema de la fiscalización previa limitada. Aquí, desde hace año y pico, no se fiscaliza absolutamente nada de nada. No le pagues el sueldo al interventor porque a lo mesita. Bueno, el caso es que durante 2 años, por desgracia, pues hemos tenido 4 interventores, cuando me refería también a ciertos impedimentos a la hora de poder trabajar con fluidez, con rapidez, pues quieras que no, tener 4 interventores en 2 años, pues eso también es digno de tener en cuenta. Pero bueno, que pese a ello, ya digo, hemos hecho un gran saneamiento de las cuentas municipales. Se han saneado aproximadamente unos 20 millones de la famosa 413, que es la cuenta aquella de las facturas no va a dar tiempo a hacer un repaso exhaustivo de todo, pero bueno, que en cuanto a modernización, en todas las áreas. Es que estás vendiendo como logro algo que de verdad te tendría que caer la cara rápidamente. Cuando sabes pero vamos, que tardamos en pagar a nuestros proveedores 120 días. Sí, pero sí es que es el único parámetro que nos queda pendiente, y es porque cuentan las facturas de 2014 y de 2015, que son de ustedes. Que son las que te has quitado de encima. El peso del PMP, no son las igual que lo teníamos nosotros. 46 días dejamos en mayo de 2015. 120 tenéis ahora. Después de haber, como tú dices, depurado la 413 con el pago a proveedores que, te recuerdo, los de tu partido se negaban a regularizar en pleno. No había otro problema. Era algo que estaba pagado. Era algo que estaba pagado y que no se podía regularizar porque en el pleno no se votaba a favor de esto. Pues no obstante, después de haber regularizado esos 20 millones, estás hoy día en 120 euros. Con pago de proveedores. Menos que vosotros en 2 años en toda la legislatura. Te reto, cuando quieras, traemos los números. Y volvemos aquí y los enseñamos. Cuando tú quieras. Si los vamos a ver en el Cuando pleno. tú quieras, Rafa. Si los vamos a ver venimos aquí. Hombre, claro que lo veremos. Por supuesto que lo veremos. Y como decía, para terminar, pues yo creo que las cuentas prácticamente no se va a deber nada a proveedores. Y lógicamente, si no se les paga. Y lógicamente el PMP pues va a entrar en su parámetro normal. Vamos a hacer una cosa. Como ya de balance creo que más o menos está todo dicho, porque esto se lo decía Carmen antes de comenzar, o el debate da para 5 horas o da para 5 minutos. Como no tenemos tiempo, lo dejamos en 5 o 10 minutos. Hacemos una pausa y hablamos de Orilix. Un tema interesante. En Jardines Oriol encontrarás el asesoramiento necesario para crear tu propio jardín. ¿Cómo conservarlo?